bienvenidos a este domingo de escuela dominical. Les quiero dar la bienvenida, pero vamos a orar primero porque les tengo que contar muchas cosas. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tener este medio en cual podemos, Señor, expandir tu evangelio. Gracias porque hay niños detrás de la cámara que escuchan, hay adultos que también escuchan de tu palabra. Padre, te pedimos que esto que hacemos, Señor, sea con olor grato delante de ti. Ayúdanos a todos, Señor, a escuchar, a estar pendientes y que este momento sea un momento aparte, que lo dejemos para escuchar de tu palabra y también cantar estas alabanzas que vamos a entonar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les contaré que el domingo nos juntamos presencialmente. Sí, presencialmente, los adultos y los niños. Estuvo muy lindo. Además, les enviamos un regalo a todos los papitos de nuestra iglesia. Bueno, a los que fueron se lo entregamos ahí, pero tu regalito, si usted, hermano, dice, ay, no pude ir, el regalito está guardadito para usted. También quiero decirles que no se perdieron la lección del libro. No, hoy toca la número 7, así que a buscar tu librito y a ponerte al día con las manualidades. Quiero decirles que vamos a empezar cantando la alabanza ¿Quién hizo las lindas estrellas? ¡Vamos! Bueno, sí, ¿no es cierto? Hablaba de la creación de Dios, pero vamos siguiendo, ¿no es cierto?, las lecciones y ya vamos como en el capítulo 5, 6 de Génesis, porque nuestra lección de nuestra escuela dominical se llama Los Principios y empezó con el capítulo 1 y ya vamos en el capítulo 6. Les contaré que en esta semana tuvimos 2 cumpleañeros adultos. Nuestra hermana Mónica Vélez, ella estuvo de cumpleaños, así que todos la saludamos. Así que, hermana Mónica, espero que lo haya pasado súper bien. Y también nuestro hermano Dixon Pérez. Hermano, yo creo que la pasó muy bien porque justo a usted le tocó el día sábado, así que lo saludamos así para que todos, si alguien no lo alcanzó a saludar a nuestra hermana Mónica y a nuestro hermano Dixon, mande su saludito por medio del WhatsApp que tenemos como iglesia. Bueno, les quiero contar también de que siguen nuestras actividades. ¿Cuáles son? Por si nos hemos olvidado, nuestras actividades presenciales son los días martes, se juntan las damas en la mañana, a las 10 de la mañana en tiempo de mujer. Y los miércoles también hay otra jornada para mujeres, para nosotras las que trabajamos, a las 7:30 el día miércoles. El día jueves seguimos por Zoom. Ahí está el día de la oración, donde nos juntamos a orar con las peticiones, las gratitudes, y ahí es como que sabemos las noticias de cada uno. El día viernes se juntan los juveniles y contracorriente. Ellos son presenciales. Así que, el domingo vamos a estar presencialmente el próximo domingo, así que no va a salir por YouTube, solamente vamos a grabar. Así que vamos a grabar la lección de los adultos. Así que, ¿qué les parece? Esas novedades tenemos. Ahora les digo que les envío a todos muchos saludos porque los vamos a ver el domingo. Así que estamos preparando muchas nuevas cosas para que podamos, ya sean los niños, los adultos, para que podamos gozarnos
todos alabando y adorando al Señor y también aprendiendo de su palabra. Así que nos vemos el domingo con la alabanza, nos vamos despidiendo y todos los adultos quedémonos a escuchar, a seguir con las lecciones del libro de Marcos. Así que nos vemos. ¡Chao! Muy buenos días, hermanos. Otra vez un gusto mío saludarles. Espero que lo hayan pasado bien y espero en la voluntad del Señor que van a seguir disfrutando de todas las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quiero llevarles a un tema no tan controversial, pero un tema de que se habla y habla, pero poco se hace. Y ese del evangelismo. Es que a veces nosotros no lo pensamos mucho eso del evangelismo. El ejemplo en las escrituras que tenemos para el día de hoy es de Jesús haciendo evangelismo. Por eso traté de introducir el tema y hablar un poquito con eso, a ver si podemos animarnos en el Señor de hacer un poquito más de evangelismo. El evangelismo no es tan controversial como dije, pero es algo que donde se ha dicho y enseñado mucho. Métodos hay muchos. Cada ratito ya viene otro método porque este funciona. Muchos estudios. ¿Qué ha pasado aquí con esto? Una iglesia hizo un estudio, tuvieron una campaña evangelística, trajeron un evangelista, él predicó mensajes, invitaron a todos los vecinos y la gente alrededor. Tuvieron 30 personas que hicieron decisión en esa campaña y al fin de un año, después de haber hecho el hermano mayor que iba a visitar, que lo iba a llevar a la iglesia, a pesar de todo eso, al fin de un año, ninguno de los 30 venía a la iglesia, ni querían. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? A los fines de los años 80, principios de los 90, un misionero de Alemania, pero con los centros bíblicos, él hizo un estudio de miembros en las iglesias y la manera en que fueron llevados a Cristo. Y él encontró que un 85% de los miembros, que los que han continuado en el tiempo, fueron ganados por un amigo. Un amigo los introdujo a Jesús. 85%. Ahora, los otros métodos cuentan por un 15%. Uno dice, ¿vale la pena o no vale la pena? Bueno, vale la pena porque hay un 15%. Hay otras almas que se encontraron con el Señor. Pero el más efectivo, obviamente, es eso de la amistad. Y cuando nosotros estudiamos el llamado de Andrés y Pedro, Jacobo y Juan, ¿se acuerda que estaban ahí con sus redes, su bote, eran pescadores y Jesús los llamó y vinieron? Pero antes de ese evento, vimos que primero fue al Andrés, discípulo de Juan el Bautista, que él fue con Jesús, conversaron, él habló con su hermano, llegaron todos ellos a tener una amistad, un reconocimiento con Jesús. De hecho, que Jesús le utilizó el bote de Simón
para estar un poquito fuera de la orilla, para enseñar a la gente. Después los mandó a pescar y pescaron más de todas las cosas que habían pescado antes. Entonces, todo eso era una amistad, era una relación que tuvo con ellos. Hoy vamos a ver otro discípulo, que también como Simón Pedro, que tiene Simón y Pedro, este tiene Leví y Mateo. Son dos nombres que es conocido este discípulo de Jesús, cómo él llegó a estar ahí y algunos otros eventos en la vida de él. Vamos a leer en Marcos capítulo 2, empezando en el versículo 13 al 17. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Nuestro Padre, una vez más llegamos ante tu presencia, ante tu trono, buscando tu dirección, que tu Espíritu Santo nos enseñe en este momento, que podamos nosotros entender con claridad el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Dirige nuestros pensamientos, en el nombre de Cristo. Amén. En primer lugar, vemos el evangelismo personal de Jesús en el versículo 14, donde dice que al pasar vio a Leví. Y uno dice, le vio a ese hombre en particular. Ahora, no me imagino que la calle estaba desierta completamente, había una sola persona en esa calle, en ese lugar. No me entra eso en la cabeza, yo no lo entiendo así. Cuando yo leo aquí que Jesús vio el Leví, o el Mateo, como quieren llamarle, él miró a esa persona, ¿por qué? Porque le conoció. Cuando yo voy pasando, y a veces estoy en el supermercado, de pronto yo veo al Dixon. ¿Por qué lo menciono el Dixon? Porque lo conozco. Uno ve mucha gente en diferentes lugares, pero ninguno de ellos le llama la atención. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Es por eso yo pienso que Jesús, igual como los otros discípulos, Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, tuvo una relación con ellos antes, formó una amistad con ellos. Yo creo con Leví era lo mismo. Que este evento aquí, cuando le llamó, es el importante que quiere recordar Marcos cuando está escribiendo, que es el momento en que él empezó a seguir a Jesús. Pero lo que vino antes no nos dice en la Biblia. Pero yo creo por esa palabra que es el hecho que Jesús lo conoció, estableció anteriormente una amistad con él, tenía una relación con él, y por lo tanto cuando él llegó y dijo, sígueme, Mateo entendió una cosa clarito, ahora es el momento. Y dejó todo, igual como los pescadores dejaron sus redes, sus botes, los pescados, dejaron todo y siguieron a Jesús. También Mateo dejó todo eso atrás y siguió a Jesús. Entonces, el evangelismo personal de Jesús empezó con una amistad. Él vio la persona, vio que era el momento, le extendió una invitación y Leví dejó todo y empezó a seguir a Jesús. Pero también vemos el evangelismo en grupo, en masa. Es interesante, en el versículo 13 dice, después volvió a salir al mar. Si uno lee esto nomás,
A lo mejor va a entender de que Jesús salió en bote, se fueron paseando, no sé, con los hombres pescando o cruzando al otro lado. Pero cuando uno continúa leyendo, dice, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al parecer era la práctica de Jesús ponerse en un bote un poquito fuera de la orilla para que la gente ya no lo estaban pisoteando, apretándole. Ya de pronto ya está caminando en el agua. No, se siente en el bote, la gente llega a la orilla y ahí escuchan. ¿Ya? Igual como nosotros tenemos hoy día una tarima, un púlpito, un lugar ahí y la gente está un poquito más abajo. En la misma forma, otras circunstancias, otros implementos, pero en el fondo es lo mismo. Jesús empezó a enseñarles, querían seguirle, querían entender. Y podemos decir con la gente, Él estaba enseñándoles, le estaba contando las cosas de Dios, introduciendo lo que era ser discípulo de Él mismo. Y la gente escuchando eso vez tras vez, de pronto empezaron a llegar a ser seguidores de Él. Empezaron quizás de curiosidad, pero ahora va terminando con un discipulado y un servicio de por vida a la persona de Jesucristo. Entonces, Él enseñando desde el bote. Y después vemos en el versículo 15, porque después de llamar a Mateo, Mateo le hace una invitación a Jesús a su casa. Y invita todos sus colegas, otros publicanos. Los publicanos es un término que usa para cobrador de impuestos. ¿Ya? En todos los países tiene gente así que cobran los impuestos. ¿Ya? Uno va al negocio, están ellos obligados a cobrarle el IVA y todo eso, y va todo adentro en lo que es la compra. En el fondo, cada comerciante es un cobrador de impuestos, porque ellos después tienen que pagarlo al gobierno, ¿ya? Pero impuestos sobre la renta, impuestos sobre otra cosa, hay gente que ve en eso. Entonces, en el fondo, no era un trabajo malo, pero era mal visto por el hecho de que eran cobradores de impuestos de un gobierno ajeno. El Imperio Romano había dominado ahí en Palestina y ellos tuvieron la colaboración de algunos de los mismos hebreos, los hijos de Israel, que vivían en el lugar para cobrar impuestos de sus compatriotas y pasarlo a este gobierno extranjero. Ahora, yo no sé qué pensarían ustedes si viniera otro gobierno, otro país y que conquistara Chile y después dijeron ya, vamos a cobrarle tanto impuesto a cada uno de ustedes y van a buscar gente entre nosotros que nos van a venir a cobrar ese impuesto. ¿Qué vamos a pensar de ellos? Usted está trabajando para el enemigo. ¿Ya? Así lo vieron ellos. Uno va a encontrar muchas veces aquí, y como en este pasaje, Él come y bebe con publicanos y pecadores. Si un publicano es un simple cobrador de impuestos, ¿qué tiene de malo? Bueno, lo malo es que está cobrando a nosotros para entregarlo a ese otro, el enemigo, un traidor. Era peor casi que un pecador para los fariseos, los líderes religiosos. Y así era Mateo. Era cobrador de impuestos. Y dice aquí que él estaba sentado a la mesa en la casa de Mateo. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Esos términos, publicanos y pecadores, se van juntos. Porque uno es un traidor y el otro, bueno, ya es un traidor a Dios. No le ama a Dios, no quiere nada que ver con Dios. Entonces están los dos en la misma categoría en la mente de la gente religiosa de aquel entonces. Pero Jesús en grupo estaba en la mesa sentado. Ahora, nosotros tenemos lo que llamamos grupo pequeño. Algunos han funcionado más o menos bien, algunos están arriba, otros abajo, algunos con problemas, otros con dificultades. Estamos con varias cosas, pero en el fondo es la misma idea de llegar a sentar alrededor de una mesa,
comer algo y conversar. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús con varias personas, porque dice publicanos y pecadores. Habían varias personas a la mesa. Ahora, yo no sé qué tamaño tenía la casa de Leví. Podemos nosotros decir que fue una casa más o menos grande, porque los cobradores de impuestos no eran gente pobre. Eran de los más pudientes que había en aquel entonces. Eso es la motivación mayormente por lo que ellos cobraban impuestos de sus compatriotas y lo mandaron al enemigo, en este caso el Imperio Romano. Pero Jesús, en su conversación en la mesa, compartiendo las riquezas de Dios con estas personas. El evangelismo, a base de amistad, de un ambiente de amistad con personas, tener un amigo que invita a sus amigos, y Jesús llegó ahí a esa casa a compartir la palabra de Dios con ellos. Todo eso es bueno, y eso se ha hecho a través de los años. Uno va a la casa de alguien y ese alguien invita a varios de sus vecinos y uno empieza a entablar la conversación en los temas espirituales. ¿Quién es Dios? ¿Qué vino Jesús a hacer? ¿Quién era Jesús? Y varias cosas así. Uno empieza con algunas preguntas y empieza a conversar acerca de la riqueza de Dios, las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, la razón por la que vino Jesús a este mundo, salvarnos. Pero como en todos lugares, y sobre todo en la vida de Jesús, había una oposición. Jesús haciendo evangelismo personal, evangelismo en grupo, pero también hubo oposición al evangelismo de Jesús. Y eso venía en forma de fariseos. Ya lo conocemos estos gallos. No eran gente muy amable. Ellos querían dominar todo. Querían controlar. Los escribas y fariseos. Ahora, el hermano Cristian nos habló la semana pasada acerca de los escribas. ¿Quiénes eran? Espero que hayan prestado atención, porque yo no lo voy a repetir. Pero escribas y fariseos eran los líderes religiosos, los eruditos, podemos decir, de lo que eran las escrituras, que eran la gente conocedora de la ley de Dios, de lo que debía hacer la gente. Si alguien quería saber algo acerca de lo que era correcto o no era correcto, si uno haciendo tal cosa quedaba limpio o inmundo y toda esa cosa, pregunta uno de ellos y ellos lo van a decir así eran, estudiaban. Eran fuertes en hacer todo eso en lo religioso. Y ellos llegaban a los discípulos de Jesús y dijeron, ¿qué es esto? Para ellos no les entró en la cabeza buscar los pecadores. Que el mensaje de Dios era para los pecadores. Era para la gente contraria a Dios. Ellos querían separarse tanto del pecado que terminaron separándose del pecador. Y cuando uno lee la Biblia, una y otra vez, la gente de Dios, los discípulos de Jesucristo, obviamente se separan del pecado porque Jesús nos salva de nuestros pecados, nos saca fuera de los pecados. Claro, vamos a vivir en este mundo con un pecado aquí, otro allá, todos los días vamos pecando porque así somos. Pero hacemos el esfuerzo de alejarnos del pecado. Pero no hacemos el esfuerzo de alejarnos de los pecadores porque ellos necesitan el mensaje. Pero los fariseos no lo entendieron así. Para ellos, ser bueno de no quedar inmundo, que para ellos quedar inmundo es asociarse con pecadores y publicanos y toda esa clase de gente. Era casi como tocar un leproso para ellos. Entonces, ellos llegaron y dijeron, no entendemos, ¿qué está pasando aquí con tu maestro? Está comiendo con pecadores y publicanos, Bueno, de hecho que dicen publicanos primero porque en el orden, la prioridad para ellos, lo más malo, porque están hablando de malo, el orden
que ellos colocan las palabras es el primero en la lista, es decir, que tiene más énfasis en lo que están conversando. Para ellos, los malos, entonces el publicano, el más malo, y después viene el pecador. Pero Jesús está a la mesa comiendo con ellos. ¿Qué es eso? Se está contaminando, se está ensuciando. Va a quedar inmundo por haber asociado con esta gente. Pero Jesús explica cuál es la razón por lo que está comiendo con ellos. ¿Por qué está asociando con ellos? Los sanos no necesitan médico. Si Él es el médico, Él está diciendo a los fariseos, ¿qué hace un médico? Los doctores, cuando hay una enfermedad, ¿se alejan de la persona? No, es para ahí donde van. Ellos se meten ahí mismo, ¿por qué? Para eso han estudiado, por eso han sido entrenados para enfrentar enfermedades. Por eso están. Entonces el sano, ¿para qué juntarse con el sano? El sano no lo necesita. El enfermo sí, pero el sano no necesita el médico. Ahora uno puede tener amistades con un médico, pero uno lo va a pasar un asado, no sé, un poquito la pelota, alguna otra manera de disfrutarse el uno con el otro, pero es una amistad. Pero de necesidad, cuando uno está enfermo, necesita un médico. Y él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En primer lugar, Jesús hace recordar a los fariseos que ellos son conocedores de la ley, conocedores de la palabra de Dios, y si uno pasara por el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que Dios, en su misericordia, está tratando con el hombre para rescatarlo. Envió la promesa en el huerto de Edén. Va a venir alguien del simiente de la mujer. Satanás va a tratar de destruirlo y él va a dominar, va a ganar. Viene el remedio a este pecado que acaba de pasar. Está todo en el programa. Y a través de los salmos, a través de profetas, una y otra vez, estaban enseñando y continuaban enseñando que Dios quería sanar las heridas de su pueblo. Él quería ganar el mundo. Era todas las naciones. Está en el Antiguo Testamento, igual como en el Nuevo. Y ellos tenían el Antiguo Testamento, tenían que haber sabido que el tratar de Dios era hacia el pecador, hacia él que está mal, que Dios quería rescatarlo. Tenía el plan de sacrificios, tenían todo ese en orden para ayudar a los que tienen necesidades. Y Jesús aquí yo lo veo, Él está llamando la atención a los fariseos. Oye, ¿ustedes no entienden? ¿No han leído la Biblia? No es cosa de alejarse del que necesita. Si ustedes dicen ser tan santos, tan buenos, ¿por qué no están ayudando a estos? ¿Por qué voy yo a comer con todos los sanos? Yo soy el médico, los enfermos me necesitan. Y era algo contrario a su manera de pensar. Con el tiempo uno a veces empieza a asociar una cosa con otra y tratando de hacerse más limpio, uno empieza a alejarse del que necesita el mensaje que tenemos nosotros. Y eso es lo que había hecho los fariseos. Y Jesús ni por un minuto les dio lugar, ni les dijo, sí, entiendo lo que están haciendo. No, los sanos no necesitan médico. ¿Me entienden? Por eso no estoy con ustedes. Ustedes se consideran sanos. Estuve leyendo un libro acerca del corazón de Jesús, manso y humilde, como él dice, ¿ya? Pero en ese el autor Dane Ortland, él dice, para los que se reconocen ser pecadores, es de gran consuelo tener a Jesús como amigo. Es una afrenta solo para los que se consideran a sí mismos fuera de ese grupo. Para los fariseos Jesús fue una afrenta a ellos.
Mire, ¿qué está haciendo? Está destruyendo toda la enseñanza que hemos hecho. Este hombre no respeta nada de la ley, nada de los reglamentos nuestros. No es un hombre conforme a lo que nosotros enseñamos. Obvio que no, porque ellos enseñaban mal. Se alejaban de los pecadores, se alejaban de los publicanos, se alejaban de todo lo que tiene necesidad del mensaje que ellos mismos tenían. Ellos tenían la única esperanza que estas personas necesitaban urgentemente y se alejaban de ellos. Los dejaban morir en su pecado. Jesús vino a salvar a los pecadores. Si ellos se consideraban no pecadores, entonces ¿para qué? No lo necesito. Ustedes no me necesitan. Ustedes van ganando su propia salvación por sus propios medios. No les va a resultar, pero igual ustedes van intentando. Rechazando la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios es, el mensaje de salvación es para los pecadores. Es lo que tenemos nosotros. ¿Ya? ¿Quiénes son los sanos? Los fariseos se consideraban a sí mismos sanos. ¿Quiénes eran los enfermos? Bueno, los pecadores, los publicanos. Todos los que no son como nosotros. Podemos decir quiénes son los justos, quiénes son los pecadores. Si leemos la Biblia entendemos que no hay hombre sin pecado en este mundo. Imposible encontrar una persona que no haya pecado y que no sigue pecando. ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros. ¿Quiénes son los justos? Nosotros. ¿Por qué somos justos? Por Jesucristo. Por la salvación que nosotros tenemos en Jesucristo. Entonces, ¿necesitamos nosotros el mensaje de salvación? No, porque lo hemos aceptado. Nosotros debemos ser como Jesús y seguir ese ejemplo. Como Él dice, no he venido a llamar a justos. A los que consideran sí mismos justos y no tienen necesidad de este mensaje, no voy a perder tiempo con ellos tratando de convencerles de algo que ellos mismos no quieren. Cuando uno piensa que no necesita, Dios no le puede salvar. Porque no quiere la salvación que Dios ofrece. La salvación que Dios ofrece cuando uno reconoce que es pecador y que la única salvación que hay está en Jesucristo. Jesús es amigo de los pecadores. En el libro de Mateo, cuando Jesús está hablando contra los fariseos y Él dice que vino Juan el Bautista, no comía, no bebía, tenía muy estricto, muy religioso, muy santo, este tiene demonio. Y cuando vino el Señor Jesucristo, comiendo y bebiendo, con los pecadores y publicanos obviamente, ese ya es amigo de pecadores, amigo de publicanos, igual es malo, según los fariseos. Pero ser amigo, ¿qué significa? Otra vez, en ese libro, el hombre dice, ser amigo significa que le gusta pasar tiempo juntos. Así son los amigos, ¿o no? Le gusta pasar tiempo juntos. Y que se siente bienvenido y relajado en su presencia. Si yo voy a la casa de alguien que no es mi amigo, yo no me siento bien cómodo. No me relajo bien, no quiero ofenderlos, no quiero hacer algo indebido, entonces uno está bien, muy consciente de hacer todo bien. En cambio, con un amigo, uno llega a la casa, se siente, relaja, empieza a conversar, Es diferente el trato. En Jesús, Él dice, tenemos un amigo quien disfrutaría nuestra presencia en vez de rechazarla. Si yo soy un pecador, Jesús le gusta estar conmigo. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Pero eso es lo que hacía Jesús en la casa de Mateo. Eran los publicanos y pecadores que estaban ahí. Y Él entraba, estaba comiendo, relajado, conversando, compartiendo.
Ellos lo tenían en primera vista para poder hacerle las preguntas, tener las respuestas. Jesús estaba con ellos, era amigo de ellos. Los fariseos bien lo decían. Este es un amigo de publicanos y fariseos, porque así lo es. Él nos ayuda en nuestras enfermedades, en nuestras debilidades. Eso es cuando Jesús entra, porque Él es el médico. Nosotros a veces tenemos la idea que yo tengo que, no sé, en alguna manera perfeccionarme y andar bien santito, y de ahí recién puedo entrar en la presencia de Dios, recién puedo entablar una conversación con Jesús. Pero cuando estoy en mi pecado ya ni lo puedo mirar. Bueno, uno tiene vergüenza, obvio. Pero ¿sabe lo que está pasando? Cuando yo estoy en medio de un pecado, alguna dificultad, algún problema, y donde estoy con vergüenza, no quiero levantar la cabeza al cielo, no quiero ni hablar con Dios porque yo sé que estoy mal. ¿Sabe quién está ahí con la mano alrededor mío? Es Jesucristo. Está ahí. Es lo que Él hace. Es el médico para nosotros, los pecadores. Y Él nos justifica a nosotros. Entonces, ¿es justo considerarme sano? ¿Justo? Obvio. No por mi obra, sino por la obra de Jesucristo. Es la salvación, es el evangelio que yo he recibido. Yo creo en este evangelio. Yo creo en este mensaje. Y la evidencia de creer en ese mensaje es que lo comparto con otros. Los sanos, justos, deben ayudar a los enfermos. Evidente. ¿Qué pasa en una familia? Cuando hay un niño que se enferma, ¿qué hace la mamá? ¿Se va de compras? ¿Lo pasa bien con todas sus amigas? No, se queda en casa cuidando el enfermo. Es lo que hace. Los padres así son. Quieren a sus hijos. Quieren atenderlos en su momento de dificultad. Debemos nosotros, como hijos de Dios, teniendo el mensaje, debemos compartir eso con los enfermos, con los pecadores, con los publicanos, con la gente más mala que se puede pensar. Una de las cosas que a veces nos cuesta a nosotros es cuando pensamos en la gente mala. ¿Ya? Hay personas que uno puede pensar como ese psicópata de Alto Hospicio, ¿ya? Que estaba en las noticias hace tiempo atrás. ¿Merece la salvación ese hombre? No, pero obvio que no. ¿Pero yo sí lo merezco? No, tampoco. Nadie lo merece. Jesús lo ofrece a quien quiere recibirlo. Si ese hombre, yo no sé su condición, no sé si cree en Dios, si lee la Biblia, no tengo la menor idea. No lo conozco. Pero si ese hombre llegara a los pies de Jesucristo diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador, Jesús lo va a salvar, igual como me salvó a mí. La salvación de Dios es para los enfermos. Y más enfermo, más sanidad necesitan. Y el único que le puede proporcionar eso es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros pensemos en la evangelización, debemos buscar quienes lo necesitan. Es bueno compartir con amigos. Es bueno compartir con los otros hermanos en la fe porque podamos nosotros conversar acerca de la Biblia, acerca de eso, con una tranquilidad, relajado. No estamos pensando cómo enfrentar ese argumento, cómo mostrar a esa persona. Eso es trabajo, pero esto ya es relajarme. Y quiero relajarme. Pero yo debo buscar quien lo necesite. Una de las preguntas que se han hecho en los grupos pequeños es, ¿acaso mi vecino puede venir? ¿Ya? Y algunos líderes me han dicho, pero obvio, es por eso estamos con eso. ¿Ya? La idea es alcanzar los vecinos, alcanzar los que no conocen el mensaje de Jesucristo. Para eso es.
Y si va a tener un grupo pequeño, o por último, si el grupo pequeño no ha funcionado bien o no está funcionando en el día que tiene tiempo libre y quiere invitar a uno u otro para acompañarle, para ayudarle, conversar con un vecino, conversar con un amigo, conversar con alguien que necesita a Jesús. Haga como Mateo. Haga una comida, invite a los vecinos, invite a los líderes, el pastor o algún otro hermano que ya puede ayudarle en explicar bien el mensaje. Si Jesús nos ha sanado, entonces nosotros tenemos el remedio que ellos necesitan. No seamos egoístas. No disfrutemos nosotros las bendiciones de Dios y no compartirlo con los que necesitan. Debemos seguir las instrucciones de Jesús al endemoniado de Gadara. ¿Se acuerda de la historia? Jesús llegó allá, él estaba entre todas las tumbas, saltando, corriendo, cortándose, totalmente endemoniado, no había forma de que nadie pudo retenerlo, lo amarraron, rompió toda esa amarre y siguió. Era el terror de todas partes ahí. Jesús llegó, lo sanó y él llegaba a sentarse a los pies de Jesucristo. Empezó a entender y cuando Jesús se iba, el hombre dijo, déjame ir contigo. Y Jesús dijo, no, quédate aquí. Y si quieren leerlo en Marcos 5:19, dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Simples instrucciones, ¿no? Cuénteles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es el mensaje que nosotros tenemos, de contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Así que ganando un amigo, ganamos también un hermano, porque ese amigo va a entender el mensaje y va a llegar a creer en Jesucristo y va a ser nuestro hermano y así vamos creciendo, uno por uno. Hermanos, les animo. Busca tener tiempo con los publicanos y pecadores de nuestra sociedad, porque ellos necesitan el mensaje que tenemos nosotros. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tus bendiciones, por tu gran amor, por la salvación tan inmensa que no logramos entender todo. Pero entendemos una cosa, nosotros éramos enfermos, pecadores. Vino Jesús, nos sanó, nos salvó. Te damos gracias por esta salvación. Y Padre, te pido, en nombre de Jesús, que podamos nosotros tener la valentía de compartir este evangelio, este mensaje de sanidad a tantas personas que lo necesitan. Personas que están muriendo sin Cristo, sin saber a dónde van. Danos, Padre, la valentía, la fuerza y que tu Espíritu Santo nos enseñe qué decir en ese momento para así compartir tu evangelio con tantas personas que lo necesitan. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.